Dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, amén. Amén. Y en esta mañana nos hemos gozado, esta mañana, aquí está el pueblo de Dios. Amén. Dios me los bendiga a todos. Primeramente le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más venir a este lugar donde alabamos y glorificamos su santo nombre. Por los que están aquí presentes, también les damos la bienvenida a los que nos escuchan por las redes sociales. También le damos un fuerte aplauso también. Ahí donde tú estás en esta mañana, yo te digo que esta palabra que Dios trae para tu vida, yo declaro que va a ser de bendición. En otras palabras, yo voy a profetizar sobre tu vida en este día. Esta palabra es de bendición. Pero como suelo siempre decir, si hoy te toca iglesia en esta noche, no te quedes en tu casa. Así es. Apoya a tu iglesia, apoya a tu pastor, apoya a tu congregación. Señor. Sabes que un día Dios va a preguntar cuánto hiciste para Dios, cuánto hiciste para mí. Sí, Señor. Dios no demanda de nada bastante de nosotros. Dios solo te dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Señor, Y qué bueno que con aleluya. esas palabras suenen y que Él pueda decir, entra al gozo de tu salvación. Señor. Así que yo te insto que esta tarde, si esta tarde es que tienes culto, a lo mejor a las 6, a lo mejor a las 7, cualquiera la hora sea, te insto que vayas. Así es, amén. Y Dios me los bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios ha puesto una palabra en su servidor. Yo sé que esta palabra es de bendición. Amén. Cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Que los maestros dicen, trajeron sus lapiceros, trajeron sus notas para tomar las notas, Señor. porque viene de repente un quiz, dicen, un examen. En inglés dicen un quiz, un pequeño examen. Y debemos de estar preparados, amén, para ese examen. Sí, Señor. Que Dios no nos encuentre ¿cómo se dice? Desapercibidos. Desapercibidos, amén. El tema de este mensaje, hermanos, para los que toman nota, se llama el Valle de los Huesos Secos. Oiga, el Valle de los Huesos Secos. Esto, antes de darle el texto que vamos a leer, Dios le habló a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y Dios le dijo, quiero que profetices a mi pueblo. Quiero que profetices al pueblo de Israel. Señor. Pero cuando Dios me da esta palabra a mí, lo mismo que le dijo a Ezequiel, nos la dice también a nosotros. Amén. Y mire lo que dice el libro de Ezequiel. Pero la palabra de Dios dice así. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, ¿qué estaba, hermanos? Lleno de huesos secos. ¿Qué estaba, hermanos? Lleno de huesos secos. Y dice, y me llevó y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran, hermanos, que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, en otras palabras, y también y quiero que también sepas en otras palabras lo que quiere decir. Y por cierto, secos en ¿cómo? En gran manera. Secos en gran manera. Y el 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Aleluya. tú lo sabes. Amén. Señor Jehová, tú lo sabes. Amén, Señor. Luego me dijo, el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos Amén. Aleluya. y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Sí, Señor. Tenga su dedo ahí en ese capítulo, hermano, de Ezequiel. ¿Sabes, hermano, que muchas veces queremos que Dios nos lleve
yo les digo esto, que el evangelio no es una religión. La religión te dice dónde vas a caminar y a dónde vas a ir. El evangelio no te dice dónde vas a caminar y dónde vas a ir. Porque cuando le dijo a Nicodemo, le dijo, tú no sabes de dónde sopla el viento, ni para dónde va el viento. A Pedro también le dijo, va a llegar un momento cuando te van a mover para acá y te van a mover para allá. Muchas veces la palabra de Dios, hermanos, cuando nos metemos en ella, no esperes que Dios te lleve por lugares donde solo va a ser alegría y placer y qué rico y ser cristiano. Si esto es ser cristiano, gloria a Dios. No, muchas veces el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a quien, como le estaba hablando Ezequiel, Hijo de Hombre, muchas veces Dios nos lleva por valles tenebrosos, por valles donde es difícil caminar, por valles donde Él te dice, la razón que yo te estoy pasando por el desierto es porque quiero probar tu corazón. Y aquí la palabra de Dios dice que se lo llevó en el espíritu de Jehová, no en el espíritu del hombre. El espíritu del hombre jala para un lugar. El espíritu del hombre dice, la carne mira hacia abajo, pero el espíritu mira hacia arriba. Pero ese espíritu, hermanos, no es el espíritu del hombre que quiere mirar para arriba, sino que el espíritu que Dios puso en nosotros, que dice, yo quiero que me alabes, yo quiero que me adores, yo quiero que me exaltes. Amén. Y dice que el espíritu de Jehová lo llevó. Y luego cuando lo llevó lo puso en medio, oiga hermanos, lo puso en medio de huesos, lleno de huesos. Y luego también lo hizo pasar alrededor de entre ellos y dice que eran muchísimos. ¿Sabe que la visión que Ezequiel tuvo en ese momento era para Israel? Porque Israel ya había perdido la esperanza en Dios. Israel se sentía que ya no podía caminar. Muchas veces la iglesia se siente igual, o las personas o a la persona que Dios llamó, porque sabes hermano, dice la palabra, un día estábamos muertos en delitos y en pecados, pero a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a mí me dice, por medio del oír viene la fe y por medio de la fe viene la salvación. Y un día usted conoció a Cristo Jesús. Un día estos israelitas, este pueblo de Dios, servía a Dios. Pero Dios le dijo, con estas personas no te juntes o con estas cosas no hagas, porque entonces empezaré yo a apartarme, a alejarme de ti. ¿Sabes, hermanos, que las cosas que nos hacen alejarnos de Dios es cuando miramos que las redes sociales y las cosas que este mundo nos ofrece empiezan a bombardearnos y empiezan a llegar a nuestras mentes, a nuestros corazones, que ya después no tenemos tiempo para Dios? Pero ahí cuando le está diciendo, dice que el Espíritu de Dios lo llevó y estaba lleno de huesos. ¿Sabe, hermanos, que la palabra de Dios también, cuando dice ahí, y me hizo pasar alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz? ¿Sabe que hay muchas iglesias que ya no están vivas? Hay muchas iglesias que ya no están vivas. Está la gente ahí, pero no están. Entonces esta palabra no fue solamente para el pueblo de Israel, también es para casa de oración, también es para los tiempos en que estamos viviendo. Nosotros necesitamos saber por qué Dios le habló esta palabra a Ezequiel. ¿Por qué Dios le da a su servidor esta palabra? Porque muchas veces nos acostumbramos y agarramos una rutina a las cosas de Dios, pero nuestro corazón ya no está para con Dios. De nada me sirve, dice la palabra, Dios no quiere oidores, sino quiere hacedores. Amén. El oidor oye y al rato se le olvida, como aquella persona que se acerca al espejo y mira su rostro, pero cuando se da de vuelta ya no se recuerda cómo se miraba. Y cuando dice ahí aquí eran muchísimos. ¿Saben, hermanos, que estamos viviendo en los tiempos donde hay muchas iglesias, pero el Espíritu de Dios ya no está ahí? Amén. Sí, Señor. Van a la iglesia, pero salen de la iglesia y ya salen peleando las personas, las parejas. Y decimos que amamos a Dios. Y luego también le dice ahí, por cierto, dice, eran secos en gran manera. Muchas veces, hermanos, ya la palabra entra por aquí y sale por aquí y ya no se queda en nosotros. Y la palabra me dice, escribe
El diablo se va a perder porque se reveló delante de la palabra de Dios, delante de quien era el Dios supremo. Así es, Señor. El diablo conoce, miren hermanos, si le pregunta al diablo dónde es, qué dice Génesis, él se lo dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, él se lo conoce. Y hay muchas personas que se conocen toda la palabra de Dios, pero no le sirven a Dios. Así es. Dice la letra mata, pero el espíritu edifica. De nada sirve que yo me sepa bienaventurado el varón que tuvo en consejo de malos y Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en su alabanza estará de continuo en mi boca, o Jehová es mi pastor, nada me faltará, o de Jehová la tierra y su plenitud. ¿De qué sirve que yo sepa tantos textos, hermanos, si no pongo la palabra de Dios en mi vida? Y luego me dijo él, hijo de hombre, versículo 3 dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Hermanos, muchas veces queremos ser sabios y decirle, ¿cómo le contesto a Dios? Pero la lógica, él solo dijo, Señor, solamente tú lo sabes. ¿Sabes, hermano, que la iglesia representa los huesos secos? ¿Sabe que Ezequiel representa el pastor que ahorita predica aquí? Si yo le puedo decir, a lo mejor para mí hay muchas cosas que digo, oh Señor, yo no sé si tú puedes con esa persona porque se le ha hablado miles y miles y miles de veces, pero no quiere cambiar. Eso será mi pensar en mi humanidad. Pero Dios dice, ¿tú crees que vivirá? Yo lo único que le digo, Señor, tú lo sabes. Pero luego, hermanos, qué bonita la palabra de Dios. Que cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Dios nos va a llevar donde está la necesidad. Oiga, Dios, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Dios siempre nos va a llevar donde está la necesidad. A donde se necesita que se encienda una luz. O donde está el problema. Donde ya llegó el desánimo. Donde ya se hizo nido el desánimo. Ya hizo nido ahí. Es que aquí voy a la iglesia. Es lo mismo, ya conozco la palabra. ¿De qué sirve que la conozcas? Dios, cuando estamos conectados con la palabra de Dios, hermanos, Él te va a llevar donde ya el deseo de vivir ya no existe. Por eso la palabra a mí me dice en el libro de Mateo 5:14, dice, vosotros sos la luz del mundo. Y una ciudad, oiga hermano, es esto. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros. Amén. Pero ¿quiénes éramos nosotros antes? Muertos. Nosotros éramos esos huesos secos. Que un día conocimos la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios tomamos vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén, aleluya. Y a mí me dice la palabra, vosotros, Walter, pues tú eres la luz del mundo. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, si Dios me dice que yo soy luz, yo tengo que anunciar luz en medio de las tinieblas. Yo tengo que anunciar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. ¿Cómo lo voy a avivar? Diciendo, Señor, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aleluya. Pero nunca una luz se enciende y la pone debajo de la mesa. Y muchos cristianos, soy cristiano, pero solo en la iglesia. Soy cristiano, pero cuando me parece bien las cosas. Pero cuando vienen los problemas, le huyo. Hermanos, Dios no nos ha enseñado a huir. Dios nos ha enseñado valientes guerreros, porque dice, los violentos levantarán el reino de los cielos. Amén. Thank you, Jesus. ¿Qué dice el versículo 15 de Mateo? Dice, ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino que se alumbra, se pone sobre el candelero y alumbra ¿qué? A todos los que están en casa.
Así que cuando Dios te lleve a un lugar, di gracias, Señor. Si te lleva donde están los problemas, di gracias, Señor, porque en este problema tú traes una palabra para este problema. Si te lleva donde está el desánimo, gracias, Señor, porque yo soy la fortaleza para esta generación. Aleluya. El valle de los huesos secos es tipo de muchas iglesias. ¿Sabe que Dios, cuando Dios sacó al pueblo de israelita de Egipto, Dios dice que lo sacó con mano fuerte? Sí, Señor. Pero ya después, conforme fueron pasando las cosas, ellos empezaron a dejar a Dios a un lado. Y hay muchas iglesias donde ya no se predica la palabra de Dios. Es que si le predico la palabra de Dios, hermanos, se me van a ofender. Así es. Si les digo que el de los diezmos, aún peor, ni hablen de los diezmos, hermanos. ¿Cómo va a ser la iglesia? Queremos, si yo le pudiera quitar estas cosas, se las quito, pero dice, ay, maldito aquel que le quite. Y ay de aquel que le ponga. Porque si le pone, si yo por quererlo asustar a usted le voy a decir, hermano, si usted no hace esto, a mí es que me va a venir. Porque yo solo tengo que hablar la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios ofende. La palabra de Dios muchas veces entristece. La palabra de Dios, yo lo que recibí en la iglesia hoy no lo esperaba, pero es Dios que te está hablando. Aleluya. ¿Sabes qué? Cuando el versículo 4 de ahí mismo de Ezequiel, ¿qué le dice la palabra? Dice, profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Y luego dice, mire el versículo 4, ¿qué dice? Dice ahí, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y después diles, ¿y qué les digo, Señor? Oiga ahí, ¿y qué les digo? Pues primero tienes que aprender a saberles hablar. ¿Acaso tú no eres el pastor? Me dice a mí. A Ezequiel dijo, ¿y qué les digo? ¿Y qué les digo? Y tú diles, llámalos por nombre. Muchas veces al pecado no le queremos llamar por nombre. Muchas veces Dios te dice, dile al pecado que es pecado, dile al bueno que es bueno, a lo malo es malo. Pero en estos días queremos como dicen, apapachar el pecado y decirle, hermanito, está haciendo bien. Pues mire, media vez continúe en la iglesia, ahí va a ir el cambio. No, hermano, de nada te sirve que yo te diga, continúa llegando a la iglesia. Si continúas en el camino, en el pecado, yo te digo una cosa, nada va a pasar así. Aleluya. Thank you, Jesus. No podemos, dice la palabra de Dios, no podemos tener dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o aborreces al otro y desprecias al otro. No podemos. Así que la palabra de Dios claramente nos dice, no podemos servir a dos señores. Y ahí Él está diciendo, y diles, pero yo escribí aquí, ¿y qué les digo, Señor? Lo mismo puede decir un papá, ¿y qué le digo a mi hijo? ¿Acaso no es tu hijo? ¿Acaso no eres hijo de Dios? ¿Acaso tú no eres el levita? Miren, hermanos, aquí se paran los levitas. Las personas, las muchachas, las jovencitas y las adultas, los que miran aquí, son levitas. Pero sabe, hermanos, que al levita Dios le dice, habla la palabra de Dios, canta, prepara el pueblo. Pero si los levitas están tristes, la congregación va a estar triste. Si los de aquí, y como el pastor, si a mí me miran, si yo no tengo ese espíritu de humildad, ¿cómo voy a esperar que la iglesia tenga ese espíritu de humildad? Si a mí me ven apagado, ¿cómo yo voy a esperar que la iglesia esté encendida? Si aquí hay ladrones, ¿cómo no se va a esperar que haya ladrones? Yo sé que esta palabra no les gusta, pero no podemos, hermanos. Por eso dice, diles y primero llámales por su nombre. ¿Y cuál era su nombre? Huesos secos. Si yo le digo, congregación, todos ustedes son huesos secos, uy, se ofenden. Pero la palabra claramente dice, primero diles. Y después, ¿y qué más les digo? Ahora llámales por su apellido. ¿Y cuál es su apellido? En gran manera. En gran manera. Hermanos, estamos viviendo en tiempos que ya no podemos jugar a la iglesia. Amén. Así es. Y segundo, deja
déjales saber su pecado, déjales saber su condición. Y por lo que veo dice, y estaban en gran manera. Pero se van a ofender, Señor. Pero es que se me van a ir de la iglesia. Pero es que si hago esto, me los voy a echar de enemigo. ¿Cuántas veces esas palabras no han salido? No de aquí de su servidor, pero no han salido de que es que si le digo a mi hermanito si le digo esto se va a ofender conmigo, ya no me va a hablar. Si yo le digo a mi hijo que no, que esa amistad que está con quien está saliendo no es correcta, me lo echo de enemigo a mi hijo. ¿Acaso tú no eres el papá? ¿Y acaso Dios dice, cómo tú vas a guiar, cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Así es. Si tú no te agarras de la palabra de Dios, tú siempre vas a tener el temor, vas a andar en miedo. Es que si le digo esto a mi esposo, este me va a golpear. Pero si tú te agarras de la mano de Dios, yo te digo que el diablo mentiroso no podrá contra ti, porque la palabra a mí me dice, más grande es el que está conmigo que el que está tratando, digo la palabra tratando. Él continuará tratando, pero un día se va a cansar. Así es. Gloria a Dios. Y después, ¿qué les dijo? Además de profetizas, diles también qué es la condición de ellos. Pero ahora, ¿qué les digo, Señor? Oíd palabra de Jehová. Esta es la palabra que necesitamos poner en los altares, hermanos. Esta es la palabra que se necesita predicar. Ya no podemos estar contemplando el pecado y contemplando a las personas. Es que se me van a ir de la iglesia. Es que si les digo esto, pero la palabra dice que oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, hermanos. No, aquí no se escucha el pastor Walter Marín. ¿Sabe que si escucha al pastor al hermano Walter Marín o a su servidor, yo los voy a aburrir? Pero aquí me está diciendo, oír palabra de Jehová. Amén. Oír palabra de Jehová. ¿Sabe, hermanos, que hoy estamos viviendo en tiempos donde el altar de Dios lo han pisoteado, lo han profanado? Porque ahora se paran a hablar de la política, a hablar de que qué vamos a comer mañana, cuál va a ser la próxima fiesta, dónde nos vamos a juntar la próxima semana. Hermanos, no es tiempo para hablar de eso, es tiempo para decirle al pueblo, mira, la palabra de Dios dice, arrepiéntete, porque si no, ciertamente no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Amén. Gracias por ese aplauso. Hermana Miguel. Gloria a Dios. Sabe que muchas veces podemos hablar de todo, nos juntamos. Yo recuerdo en los tiempos porque yo ya voy para allá, hermanitos. Tengo tantos años ya. Rolando conoce, desde Guatemala, desde Petén. Llegaban gente a visitar porque desde niños teníamos iglesia. Y yo recuerdo que llegaba gente, ¿sabe? A la casa de mi papá y mi mamá. Y lo único que yo oía era que decía, Jehová es tan bueno, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Sabe que la palabra de Dios le dice, como el cielo brama por las corrientes de las aguas? Así. Y yo recuerdo que se oía tanto, pero ahora estamos llegando que usted llega a la casa de alguien y ya no se habla la palabra de Dios, sino que se empieza a hablar del pastor, se empieza a hablar de la hermana, se empieza a hablar de aquello, que aquella, ¿viste cómo se vistió? Hermanos, estamos ya cansados. El diablo quiere, eso es lo que yo quiero oír. El diablo quiere oír que tú critiques a otro hermano, que tú te comas a otro hermano. Hermano, no necesitamos, como lo dije la semana pasada, tener una pistola y matar a alguien. Con nuestros labios ya matamos a la persona. Y Dios dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Ningún ladrón, ningún mentiroso, ningún criticón, porque muchas veces criticamos. Quisiera yo tener el micrófono para que yo... Hermanos, primero, antes de agarrar el micrófono, primero métete de rodillas y dile, Señor, habla mi corazón. ¿Sabe, hermanos, que por qué ya no hay avivamientos en los altares? ¿Por qué ya no hay avivamientos? Los avivamientos como lo que pasó en Calle Susa, lo que acaba de pasar en Kentucky. ¿Por qué ya no hay avivamientos como lo que pasó el día del Pentecostés, que se vino? Dice que un soplo, un viento arrozó sobre esa casa y empezaron a hablar en lengua. ¿Por qué esos avivamientos ya no hay? Porque el fuego en el altar de Dios, el fuego ya no está encendido. Pero hay un canto que dice, en el altar de Dios el fuego está siempre encendido. Y nosotros...
cuando llega la chorrada de agua, hermanos, cuando viene la corriente de agua, cuando sientes que ya tú te estás más mojando y no tienes una sombría, recuérdate lo que dice el Salmo 91, Jehová es mi abrigo, Jehová es mi fortaleza, Jehová, Señor, tú eres mi omnipotente. ¿Qué dice la palabra? El que habita el abrigo del Altísimo. En otras palabras, ay, tú eres mi sombría que me tapa, Señor. ¿Sabe, hermanos, que la sombría es Dios? Pero la sombría no quiere decir que no va a llevar la lluvia. Va a llegar la lluvia, pero vas a tener donde cubrirte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti. ¿Sabe que ahí en Ezequiel 37, el mismo capítulo, el versículo 7 al 8, mire lo que dice? Primero le dijo Dios: profetiza y diles y llámales por nombre y diles la condición de ellos. Pero ya cuando veo el versículo 7 dice la palabra de Dios, el versículo 7 dice: profeticé pues, dice, oiga, como me fue mandado. ¿Sabe que muchas veces Dios nos da palabra y nos quedamos callados? Ajá. Háblanos, Señor. Yo, o no a mí. Dice: profeticé pues como me fue mandado. Y que de repente cuando hablé la palabra de Dios, ¿saben, hermanos, que cuando empieza a hablar la palabra de Dios empiezan cosas a cambiar? Cuando la palabra de Dios trae ruido, trae muchas cosas. Y dice ahí, y hubo un gran ruido. Pero muchos se quedan en el ruido, hermanos, se quedan gloria a Dios y gritando y todo, pero no está la presencia de Dios. Así es, amén. A muchos les gusta el ruido. A mí a muchos les gusta la bulla. Pero todavía están, como le dijo Jesús a los fariseos, huesos secos por dentro, tumbas que están secas por dentro. Yo no quiero esa palabra, a mí no me gusta, hermano, pero yo tengo que predicar lo que la palabra de Dios a mí me dice. Y dice: y hubo un gran ruido. Y mientras yo profetizaba, mientras yo predicaba, mientras yo hablaba la palabra de aquí, de la palabra de Dios, he aquí un temblor. Y dice: y los huesos se empezaron a juntar, cada hueso con su hueso. La palabra de Dios dice que están los hermanos juntos en armonía y sirvándole a Dios. Hermanos, no va a haber armonía cuando en su casa no hay cosa de Dios, temor de Dios. Así es. No espere que usted entre en armonía con mi hermano. Cuando usted primero, antes de doblar sus rodillas, usted primero habla de su hermano. Y me gusta lo que dice. Y se juntaron. ¿Sabe que muchas veces no podemos ver a mi hermano al lado o mi otra hermana allá? Porque es que, y dice, pero vamos a Dios, ¿verdad? Pedrito le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Pedro dijo: 7, ya le gané. A Dios nunca le ganan. Y Jesús le contestó: sí, Pedrito, vas muy bien, pero yo te voy a decir 70 veces 7. ¿Qué? Ya en el mismo día. Ya voy contando, ya voy 399, ya voy y me faltan. No, hermanos, no hay número para perdonar. Tenemos que siempre perdonar. Amén. Y dice: un gran ruido y se juntaron cada uno de sus huesos. Y la palabra de Dios, hermanos, cuando entramos en armonía, empezamos a amarnos los unos a los otros. Puede venir una exhortación de mi hermana Miriam y usted lo va a aceptar. Pero cuando usted no está conectado, ay, ¿quién se cree en la hermana Miriam? Yo ya no voy a esta iglesia. Y corres para otra iglesia. Y viene un hermanito allá metido con las cosas de Dios y te dice: hermanita, está mal. Me voy para otra iglesia. Y anda brincando como sapo de lado a lado. Muchas veces creemos que el avivamiento es tener. ¿Has visto esas iglesias donde se ponen? Y no estoy criticando. Y los que me miran, no estoy criticando, ¿ok? No estoy criticando. Pero muchas veces que se ponen el velo y se tapan y se miran tan santitos. Pero llegan a su casa y lo primero es: el viejo, quita eso de ahí, esos zapatos de ahí. Se perdió la santidad, hermanos. Muchas veces creemos que el avivamiento llega por medio del pelo largo y la falda larga y creemos que ahí hay avivamiento. No, hermanos, porque puede tener falda larga y pelo largo, pero también lengua larga. Y creemos, por eso la palabra de Dios dice: háblales, profetiza esta palabra. Uy. Y dice el
versículo 8 de ahí 37. Y miré, y he aquí que los tendones empezaron, tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Y se empezaron, y ahora ya no eran huesos, hermanos. Ahora ya no eran huesos, ahora era gente parada. Pero, hay un pero ahí. Ese pero no me gusta. Muchas veces puedes venir a la iglesia y conoces, como dije, la palabra de Dios. Pero si no la pones en práctica, de nada te va a servir. Porque muchos en aquel día dirán: oh Señor, yo estuve en lluvia de bendición en casa de oración. Oh Señor, yo cantaba. Oh Señor, por mí, cuando yo cantaba, la gente hasta salían las lágrimas. De nada te sirve, hijo mío, si tu corazón no estaba ahí, tu corazón estaba en otro lado. Ay, ay, ay. Y muchos dirán: Señor, Señor. Y Él les dirá: apartados de mí, que la otra palabra no me gusta escucharla. Hacedores de maldad. Sí, hermanos, cuando tu corazón no está conectado con el Espíritu Santo. Amén. Recuerdo cuando Dios dice en Génesis, y Dios hizo del polvo de la tierra y creó al hombre, y estaba el hombre acostado ahí. Oh my God. Yo quiero hacer esta ilustración. Yo no sé de las cámaras si van a captar, pero el hombre estaba acostado. Y Dios sopló. El momento que sopló, el hombre alcanzó vida. Y cuando leo el versículo 8 que dice: estaban todos, ya eran gente, ya tenían vida, pero les faltaba algo. Sabes, hermano, que el versículo en Ezequiel 36, el otro capítulo, versículo 26, me dice a mí: y pondré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ti, y haré que camines en mis estatutos. Oiga, hermano, los que estamos aquí, póngame atención, por favor. Estoy terminando. ¿Qué dice la palabra? Y pondré un corazón nuevo dentro de ti. Y quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Y luego dice: y pondré mi espíritu. ¿Sabes, hermano, que el Walter Marín, primero Dios me hizo y después puso un espíritu en mí? Pero después Dios de ahí le dice, ahí en el versículo 8 dice: pero no había en ellos espíritu. Oiga, no había en ellos espíritu. El versículo 9, oh my God. El versículo 9 dice: y me dijo otra vez, estoy concluyendo en esto, profetiza al espíritu de ellos. Oiga, profetiza al espíritu. ¿A cuál espíritu? Usted puede ver, dice, cuando los que leen la Biblia, fíjese bien lo que dice: al espíritu, no está espíritu en mayúscula, al espíritu nuestro. Muchas veces usamos a Dios y lo ponemos y escribimos que Dios te bendiga, y usamos la letra minúscula. Yo no sé, ese Dios no quiero que me bendiga. Yo quiero que me bendiga. Cuando usted me diga Dios le bendiga, hermano Walter, espero que en su mente piense la D de mayúscula, Dios grande, porque mi Dios no está grande. Y el versículo 9 dice: profetiza al espíritu. Y luego vuelve a decir: profetiza, hijo de hombre. En otras palabras, no pares de hablar la palabra de Dios. Y di al espíritu de ellos: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu. Oh, pero ya no es espíritu miren, la letra, ya no es espíritu en letra chiquita. Espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Y qué hace? Y sopla sobre ellos. Hermanos, aleluya. Cuando el Espíritu Santo está en usted, a usted no se le va a hacer fácil dejar la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios está en uno, a mí no se me va a hacer difícil leer la palabra de Dios, porque ya te sale que yo quiero leer la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en mi vida, ya nace en mí querer hacer el bien. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, hermanos, nace ya voluntariamente decir: yo voy a ofrendar porque es mi deber. Amén. Pregúnteme una cosa: al borracho
es difícil tomar, pero sí le es difícil dejar de tomar. En la funeral, donde hacen la autopsia, el funeral limpia los cuerpos, pero no le pueden dar vida. ¿Sabe para dónde voy? La religión te dice muchas cosas que te pueden ayudar, pero no te puede dar vida. Así es. Pero la palabra de Dios no solamente te dice cómo debes caminar, empieza a entrar un espíritu que ahora dice: Señor, yo como decía el salmista David, me alegré con los que me dijeron: a la casa de Jehová iremos. Aunque esté en el camino, yo le voy a dar la vuelta, porque yo necesito estar en la casa de Dios. Pero si no se te hace difícil estar en la casa de Dios, y los que me escuchan, si no se te hace difícil estar en la casa de Dios, pregúntate qué espíritu es el que tienes. Si se te es fácil no ir a la iglesia, si se te es fácil faltar a lo mejor un mes, pregúntate qué espíritu es el que tienes. Ayúdanos, Señor. Amén. Puestos de pie en esta mañana. El versículo 9 dice: háblales, y el Espíritu vinieron y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos huesos. ¿Y qué pasa? Y vivirán. Y el versículo 10, miren lo que dice el versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos. ¿Y qué pasó, hermano? Y vivieron. Ya no estaban muertos, ¿verdad? No. ¿Y estuvieron qué? Sobre sus pies. ¿Y estuvieron cómo, hermanos? Sobre sus pies. Yo puedo estar aquí, miren. Tengo vida, pero estoy sentado. Tengo vida, pero estoy sentado. Tengo vida, pero Dios me dice ahí: estuvieron sobre sus pies. ¿Sabe qué es estar en pie? Usted dice: dígame para dónde voy a caminar. Dígame para dónde quieren que vaya. Dígame dónde está la necesidad. Dígame dónde está, porque yo quiero caminar a donde está la necesidad. Y se convirtió, dice, en un ejército grande en extremo. Sabe que cuando usted agarra la palabra de Dios, usted ya no se está sentado. Usted ya no dice: ¿por qué tanto trabajo? ¿Por qué demandan tanto? Usted dice: Señor, que dice, de dentro de mí fluye ríos de agua viva. Yo quiero más de su palabra, porque dice su palabra: Él es la fuente inagotable. Cuando Pedro le dijo: si quieres, vete tú con ellos, Pedro le dijo: Señor, ¿y a dónde iré? Si solamente tú tienes palabras. Yo como su servidor, poder ver que la iglesia dice: pastor, yo quiero más palabra de Dios. Yo quiero que me hable más palabra de Dios. Yo quiero la palabra de Dios. Dice: es viva y eficaz. En hebreo dice: es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Cuando dejamos que la palabra nos haga, hermanos, empezamos a odiar lo que Dios odia. Empezamos a ver que las cosas que Dios aborrece, nosotros también aborrecemos. Pero si tú todavía no puedes aborrecer las cosas que este mundo te ofrece, no me digas que tú amas a Dios. Porque cuando amamos a Dios decimos: Señor, tú eres primero, tú eres mi prioridad. Yo no me dejo guiar por las circunstancias, yo no me dejo guiar por los problemas, yo no me dejo guiar porque me quitaron el trabajo, porque pusieron un nuevo presidente, porque las cosas están cambiando. Yo me dejo guiar porque dice tu palabra: usted solamente camina confiado en mí, porque yo soy quien haré la obra en medio de los tiempos que está. Oh, Señor, gracias. Sí, Señor. Thank you, Jesus.
que me han escuchado por las redes sociales. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Si antes yo era un hueso seco, antes la iglesia era un hueso seco, pero vino palabra de Dios y dio vida. Y esta palabra, yo espero que tú, si eras hueso seco, hoy es tiempo que agarres la palabra de Dios y digas: Señor, yo dejo de ser hueso seco. Tu Espíritu Santo empieza a trabajar en mí. Y yo le quiero dar la obra, la bienvenida al Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, y disculpe que no sé si estoy tomando más de mi tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, vamos avanzando. A mí me dice la palabra de Dios: no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual ha sido sellado. Amén. Y muchas veces lo entristecemos y creemos y andamos igual que Saúl. Saúl pensaba que Dios todavía estaba con él, pero Dios ya se había escogido otro. Sansón todavía pensaba que después de hacer todas las cosas, que seguir jugando con las cosas de Dios, todavía dijo: oh, Dios me ayudó en aquella, me va a ayudar en esta. Pero el Espíritu de Dios ya se había apartado de Sansón. Yo espero, hermano, que esta palabra haya tocado tu corazón y que hayas dicho: yo ya no quiero jugar, yo no quiero ofender, porque dice la palabra: ay de aquel que blasfeme contra de las cosas de Dios, ay de aquel de Dios nadie se puede burlar. Y es tiempo, y le hablo a casa de oración y le hablo a los que me escuchan por las redes sociales, es tiempo que tomemos las cosas de Dios en serio. Es tiempo que digamos: aquí estoy, Señor, listo para la guerra. Tú me has llamado a pelear, voy a pelear. Tú me has llamado a caminar, voy a caminar, porque la palabra de Dios dice: y levantarás las alas como las águilas, caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Yo he predicado tu palabra. Eres tú quien haces la obra, Señor. Job, Señor, un día dijo: te puso tantas cosas, pero un día le dijiste tú: ahora escúchame tú, Job, a mí. ¿A dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿A dónde estabas tú cuando yo creé? Como cuando empezó a formarse dentro del ser humano, el otro ser humano. ¿Dónde tú estabas? Es lo mismo que le dice a casa de oración, es mismo que lo dice a la gente. Es tiempo que digamos, que dejemos de ser huesos secos y digamos: yo quiero vivir para la gloria de mi Cristo Jesús. Padre nuestro, gracias te doy por esta palabra. Tú me has permitido predicarla, Señor. Yo el día de mañana no quiero decir: Señor, yo no prediqué. Porque un día me dirás: la sangre de tu hermano clama a mí. Y yo quiero estar libre de esa sangre, Señor, porque yo voy a decir: Señor, en lo poco tú me dijiste que yo te sirviera, hice lo mucho que podía, pero podía aún ser más. Y por eso yo te pido, Señor, que me sigas dando palabra para predicarla en tiempo y fuera de tiempo. Como tu palabra me dice: no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor.